Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos todo lo relacionado a los isómeros de función. Los isómeros estructurales de función son dos o más compuestos que, aunque comparten la misma fórmula molecular, tienen grupos funcionales diferentes, es decir, son compuestos orgánicos que pertenecen a diferentes tipos. Algunos de los compuestos que comparten fórmula molecular son los siguientes: alquenos y cicloalcanos, alquinos y cicloalquenos, alcoholes y éteres, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Veremos cada uno de estos casos a continuación. Los alquenos y los cicloalcanos comparten la fórmula general CnH2n, lo cual significa que tiene el doble de átomos de hidrógeno que de carbono. Para poder formar ciclos, el número mínimo de carbonos debe ser 3. Entonces, para poder establecer isómeros de función entre alquenos y cicloalcanos, debemos tener una restricción: que el número de carbonos sea mayor o igual a 3. Veamos un ejemplo para un compuesto de fórmula molecular C6H12. Primero planteemos el alqueno. En este caso mostramos un alqueno lineal, pero también puede ser un alqueno ramificado y también puede cambiar la posición del doble enlace. El nombre de este alqueno es 1-hexeno. Luego, para establecer el cicloalcano, que será su isómero de función, podemos hacer un ciclo de 6 carbonos. Su nombre es ciclohexano. Otra opción es plantear un ciclo de 5 carbonos y el sexto carbono lo colocaríamos como un grupo metil. El nombre de este compuesto es metilciclopentano. Los alquinos y los cicloalquenos comparten la fórmula general CnH2n-2. Quiere decir que habrá el doble menos 2 hidrógenos que carbonos. Nuevamente, para poder tener ciclos, el número de átomos de carbono debe ser mayor a 3. Por lo tanto, establecemos la condición n mayor o igual a 3. Veamos un ejemplo para un compuesto de fórmula molecular C4H6. Primero establecemos el alquino lineal de 4 carbonos de nombre 1-butino. Para establecer el cicloalqueno, formamos un ciclo de 4 carbonos, el cual debe incluir el doble enlace. El nombre de este compuesto es ciclobuteno. Los alcoholes y los éteres comparten la fórmula molecular CnH2n+2O, lo cual quiere decir que tenemos el doble más 2 de átomos de hidrógeno que de carbono y también tenemos un átomo de oxígeno. Para poder formar un éter, el número mínimo de átomos de carbonos es 2. Por lo tanto, debemos establecer la condición que el número de carbonos sea mayor o igual a 2 para poder formar isómeros de función entre alcoholes y éteres. Veamos un ejemplo para un compuesto de fórmula C3H8O. Primero formemos el alcohol. Lo más sencillo es hacer una cadena de 3 carbonos y unir el grupo OH, es decir, el grupo funcional del alcohol, a alguno de estos 3 carbonos. En este caso particular, nuestro compuesto es 1-propanol. Luego estableceremos el éter. En este podemos ver el oxígeno entre 2 átomos de carbono. El nombre de este compuesto es etil-metil-éter. En los aldehídos y cetonas podemos observar un átomo de carbono unido mediante un doble enlace al oxígeno. En el caso de los aldehídos, uno de los enlaces del carbono está ocupado por un átomo de hidrógeno.
En el caso de las cetonas, ambos enlaces deben formarse con carbonos, ya que para formar cetonas requerimos un mínimo de 3 carbonos. Establecemos la condición de que el número de carbonos sea mayor o igual a 3. Estos compuestos comparten la fórmula CnH2nO, lo cual quiere decir que tenemos el doble de átomos de hidrógeno que de carbono y tendremos un átomo de oxígeno. Veamos un ejemplo para un compuesto de fórmula molecular C3H6O. Para formar el aldehído, hacemos una cadena de 3 carbonos y en uno de los carbonos terminales es que colocamos el grupo funcional, es decir, el carbono con el doble enlace en el oxígeno, y completamos el enlace con el hidrógeno, lo cual lo hace un aldehído. Su nombre es propanal. Para hacer la cetona, debemos colocar el doble enlace con el carbono en un carbono intermedio. Y su nombre es propanona o 2-propanona. El compuesto también se conoce como acetona. En los ácidos carboxílicos y los ésteres se presenta un caso similar al anterior. Pero en estos casos encontramos un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno y por un enlace simple a otro átomo de oxígeno. En el caso del ácido carboxílico, el oxígeno se encuentra unido por un enlace simple a un átomo de hidrógeno. En el caso de los ésteres, el oxígeno se encontrará unido mediante un enlace simple a un átomo de carbono. Para poder formar ésteres requerimos un mínimo de 2 átomos de carbono. Entonces establecemos la condición de que el número de átomos de carbono sea mayor o igual a 2. Estos compuestos comparten la fórmula molecular CnH2nO2, lo cual quiere decir que tenemos el doble de átomos de hidrógeno que de carbono y además tenemos 2 átomos de oxígeno. Veamos un ejemplo para un compuesto de fórmula C4H8O2. Para establecer el ácido carboxílico, lo más simple es hacer una cadena de 4 carbonos donde uno de los carbonos de los extremos contiene el grupo funcional. Este compuesto se llama ácido butanoico. Luego, para formar el éster, equivale a tomar el ácido y sustituir el átomo de hidrógeno del oxígeno por grupos alquilos. En este caso vamos a sustituirlo por el grupo CH3, que es el metil. También podríamos sustituirlo por el etil, que serían 2 carbonos, o por el propil, que serían los 3 carbonos. Pero al sustituir el grupo CH3, obtenemos el siguiente éster. Su nombre es propanoato de metilo. Hemos llegado al fin de la lección. Te invito a ver la lección de ejercicios del tema. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.